Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias por supuesto a los que nos siguen, los que difundan nuestra programación, desde ya nuestro agradecimiento, de la misma manera que la gente que colabora con TLB1, también agradecemos enormemente e intimamos a muchos que puedan seguir colaborando con TLB1, especialmente los que no lo hacen. Debajo de este programa van a encontrar las plataformas en las cuales puede colaborar. También queremos decirles que estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com. Ahí van a encontrar toda la programación desde el año 2012 que inauguramos este canal hasta la fecha. Y como siempre hacemos, ponemos este programa, y las redes sociales obviamente que están debajo de este programa, en la descripción. Y ponemos como siempre este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre le pedimos que nos proteja, nos guíe, nos ilumine, especialmente en el trayecto de este camino del bien, la verdad y la belleza que tanto estamos empecinados en marchar. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito el tema que tiene que ver con Rusia, las relaciones entre Rusia, ¿no es cierto? Estamos viendo una gran crisis bélica que se lleva a cabo en Ucrania. Obviamente hay diferentes posturas, hay diferentes visiones, hay presiones de todos lados y parece como una guerra que no encuentra su fin, por lo menos por en cuanto. Yo creo que vale la pena tocar el tema de diferentes puntos de vista, ¿no? En este programa en particular vamos a tocar el tema a través de un gran amigo de Rusia, por lo menos francés, que ha trabajado profundamente en el tema de la paz, ¿no es cierto?, entre lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Para mí es un gusto compartir este programa y tocar este tema que creemos importante con un consultor político, ha participado en la Conferencia Internacional de Estudios Jurídicos, es graduado de Derecho en la Universidad de Bordeaux, en Poitiers, es consejero regional para diferentes sectores comerciales, es director general de Ediciones Flambeau, fue diputado regional, mandato cumplido del Frente Nacional. También ha sido consejero, y es consejero político de Marine Le Pen en política internacional, especialmente en su visión prorrusa contra el atlantismo, que originalmente su padre transitaba. Presidente de una asociación humanitaria sobre los pequeños, ¿no?, los niños, en favor de los niños en Donbass, presidente del mismo instituto. Es consultor, ¿no es cierto?, para diferentes medios de comunicación, el caso de RT en Francia, NTV, REN TV, ZDA Canal, que son, digamos, canales rusos, y también participa como consultor en TV Liberté en Francia, digamos que es un hermano nuestro francés. Ha publicado artículos, ¿no es cierto?, en lengua francesa de toda la problemática también rusa. Y recientemente está arribado a Francia, de haber participado en el Congreso Mundial de los Amigos de Rusia. Vamos a tratar con él vía Skype desde París, Francia, con el doctor Emmanuel Leroy. Bueno, estamos en conexión vía Skype con París, en Francia, con el doctor Emmanuel Leroy. Merci, monsieur Leroy, pour cet entretien. Gracias, saludos a todos los amigos de Argentina. Merci beaucoup. Señor Letien, quisiera preguntarle varios temas que creo que son muy importantes en esta entrevista. Primero, usted es conocido como un especialista en Rusia. ¿Qué es lo que lo atrajo para estar envuelto en este tema? Vous êtes connu comme un spécialiste de la Russie. Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas? Y de este interés por la Gran Rusia sube a los años 80, durante el periodo que llamamos la perestroika, en tanto que antiguo militante puro y duro anticomunista, me di cuenta durante este periodo de la perestroika de Gorbachev, que Rusia no era lo que se había descrito, y me interesé cada vez más con lecturas, encuentros,
y me di cuenta que ese país era ciertamente un país en donde se jugaría el futuro del mundo en los años a venir. Y no me equivoqué. Considero que la suerte que tuvieron los rusos es de vivir bajo el régimen marxista durante 70 años, un poco más, lo que los preservó de la influencia occidental y pudieron así evitar todo lo que conocimos en Occidente como degradación moral, degradación de los valores. Y Rusia fue menos tocada que Europa y que el resto del mundo por la mercantilización del mundo. Y por eso es una sociedad menos cansada y menos enferma que el resto de Europa. Y están en condiciones hoy de ofrecer una alternativa creíble a las propuestas occidentales. ¿Cuál es su visión sobre la intervención rusa en Ucrania, ¿no? ¿Cuál es su visión personal? Quelle est votre vision sur l'intervention russe en Ukraine? Comment la jugez-vous? Es una larga pregunta, tanto en el contexto político como histórico y del régimen. Desde el punto étnico no hay gran diferencia entre los ucranianos y los rusos. Son innegablemente el mismo etnos y el mismo origen, sin duda. Pero hay que distinguir en Ucrania la heterogeneidad de ese país, que es compuesto por decenas de nacionalidades distintas. Están los que podemos llamar los ucranianos stricto sensu, pero no son mayoritarios. Hay rumanos, hay polacos, hay judíos, hay rusos, hay rutenos, hay otras poblaciones gitanas. Ucrania no es un país homogéneo, es un país mucho más complicado y sin unidad ni lingüística ni etnográfica. Es un país complicado en ese punto de vista. Ucrania es sin duda la cuna de la Rus de Kiev. Es en esa parte del mundo que se creó el mundo ruso propiamente hablar. Y el conjunto de los rusos hoy por hoy consideran Kiev como la madre de todas las ciudades rusas. Y hay una intricación extraordinaria de lazos culturales, familiares e históricos entre Ucrania y Rusia. Y es evidente para quien se interesa esa región del mundo que no hay diferencias fundamentales entre esos dos pueblos que son totalmente muy cercanos y que los americanos y los ingleses pretenden de manera general, desde decenias, de dividir para entrar una cuña en la unidad ucraniana, para proseguir el fin que se han dado los anglosajones, que es la conquista de Rusia. Hay siempre que tener presente en el espíritu de las élites anglosajonas hay una voluntad de entrar en el corazón geográfico, es decir, Moscovia, que es el corazón de Rusia por excelencia. Lo que Zelensky describió, que era atacando Ucrania que se podría hacer caer Rusia. Hay que entender así el origen antiguo de ese conflicto, que hoy, para responder a su pregunta de manera más precisa, hay que entender que este conflicto, de manera reciente, no empezó el 24 de febrero del 22, pero en 2014, 2015, cuando el Estado ucraniano, después del golpe de Estado, atacó deliberadamente las poblaciones rusófonas de Ucrania
y probando del control total de esas repúblicas separatistas y de combatir los extremistas banderistas que hacen el conflicto con Ucrania. Rusia fue muy paciente durante 8 años, del 14 al 22, donde podría haber actuado varias veces, pero le puedo asegurar que todos los días esos territorios están bombardeados y que hay muertos y heridos. Es solamente después de 8 años de bombardeos incesantes y sin duda para avanzar, para anticiparse una operación rusa, una operación ucraniana, que en marzo del 2022 Rusia decidió adelantarse para evitar ese masacre de poblaciones civiles. Usted estuvo varias veces en Rusia, en Donbass. ¿Cuál es el ambiente que se encuentra hoy en día en Moscú o en Donetsk, por ejemplo? Vous avez fait de nombreux séjours en Russie et dans le Donbass. Quelle est l'ambiance que l'on rencontre aujourd'hui à Moscou ou à Donetsk, par exemple? Mire, son ambientes muy distintos. Esta es una ciudad que es un territorio de guerra. Y esta ciudad es bombardeada todos los días de manera ciega por bombardeos que apuntan a los civiles, y el ambiente es muy particular, que no parece a Stalingrad, no es una vida totalmente destruida, pero es una amenaza permanente de bombardeo, y en cualquier momento puede caer una bomba y matar mujeres, ancianos. En Moscú la situación no cambió. El ambiente es la misma que puede haber en París o en Buenos Aires. Es una atmósfera tranquila de una ciudad dinámica, en pleno desarrollo económico y que no sufre para nada de las consecuencias de la guerra. Mi sentimiento es que estamos recién al principio de esta guerra total entre Rusia y Occidente, bajo dominación anglosajona, y es muy posible que durante los meses que vengan la situación en Moscú sea más difícil, pero hoy es calma en las ciudades de Rusia, desde Moscú a Vladivostok, y la situación está totalmente bajo control. Y creo, para contestar a su pregunta, que lo que está buscando Vladimir Putin en esta guerra es de hacer todo para que la situación social y económica sea estable, porque los dirigentes rusos entendieron perfectamente que esta guerra es una guerra total y que se desarrolla tanto en el frente, con los cañones y los tanques, como en el interior, donde es importante que la situación esté bajo control y que la economía funcione y que la sociedad civil no se deje influenciar por las campañas de desinformación, que es tan fácil de hacer así por las redes sociales. ¿Cómo explicaría usted las numerosas sanciones contra Rusia, que creo que fueron más de 14.000, que el sistema económico y financiero ruso no haya colapsado? Comment expliquez-vous que malgré le nombre délirant de sanctions portées contre la Russie, plus de 14.000 à ce jour, le système économique et financier russe ne se soit pas effondré? Es una excelente pregunta. Y es una respuesta a la espera, a la larga espera que tuvo Rusia entre 2014 y 2022, porque es evidente que los acuerdos de Minsk sirvieron para preparar el ejército ucraniano para que sea una amenaza para las poblaciones rusas del Donetsk y del Donetsk. Pero entre tanto Rusia se preparó militarmente, pero también financieramente y económicamente,
y el Kremlin trabajó duramente durante estos años para crear instrumentos monetarios y económicos que permiten hoy a Rusia de tener una resiliencia a la cual los anglosajones no esperaban. Y yendo más allá en mi análisis de este conflicto, pienso que hubo dos errores desde un principio. Estoy convencido de que cuando Rusia empezó esta operación militar especial, estaba convencida que habría en el plano interno una especie de rebelión o un golpe de Estado Rusia estaba convencida por los servicios especiales occidentales que estaba en medida de hacer caer al régimen de Zelensky muy rápido. Es por eso que pese a la intervención en la urgencia, intervino con una desproporción de medios colosales. Todos los expertos piensan que Rusia atacó con un hombre contra dos, 150.000 contra 300.000, lo que nunca se vio en materia estratégica. Y creo que ahí los rusos fueron desinformados y sufrieron un fracaso. Pero en otro plano, Rusia pudo desmontar todos los planes occidentales demostrando su capacidad de resistir a las sanciones fenomenales que nunca se habían visto aplicadas a ningún país en el mundo. Y los mecanismos de defensa puestos emplazados y la gran capacidad diplomática de la Rusia de hoy, dirigida por Lvov, permitió de crear relaciones estrechas con países neutrales o que sostienen discretamente Rusia en esta prueba. Y creo que América del Sur tiene un papel que jugar para aprovechar de esta clarificación del contexto geopolítico para tomar un papel en la recomposición del mundo que podría ser de movilizar los no alineados contra la dominación occidental. Y creo que Argentina y el Brasil tienen una gran carta que jugar para salir de la dominación cultural americana. Y en esto, ¿cuál es el objetivo de Occidente en esta guerra, en Ucrania especialmente? Quel est le but de l'Occident dans cette guerre en Ukraine? Creo que es doble. Primero, debilitar y sangrar a Rusia. Ese es el aspecto básico. El segundo es más existencial, de mi punto de vista, es la voluntad de afirmarse como los dueños del mundo de manera continua y de no perder la mano. Hay que entender que en este conflicto Rusia se levantó y le dijo a la OTAN y a los dueños anglosajones que no aceptan más su dominación. Y es la primera vez que los Estados Unidos están desafiados en su voluntad hegemónica. Y es evidente que los Estados Unidos no pueden aceptar de ser desafiados por Rusia, que consideran como un país secundario, y tienen una necesidad imperiosa de ganar esta guerra, a menos de ser marginalizados en los años que vienen. Para ellos, si no consiguen ganar esta guerra, el mundo entero, y lo que empezamos a ver, se dará cuenta que la potencia, el poder americano es la de un tigre de papel. Doctor Lorea, quisiera saber ¿cuánto tiempo cree que se extenderá esta guerra en Ucrania? Emmanuel, il y aura toute une série de questions brèves, qui vont te paraître peut-être un peu décousues, mais qui seront éventuellement remontées. Il n'y a pas de souci. C'est pas la peine de faire des réponses extrêmement longues.
Combien de temps pensez-vous que cette guerre va durer? Muy difícil de contestar. Todo dependerá de la capacidad de resistencia de la sociedad ucraniana y del ejército ucraniano. Yo creo los medios utilizados por el ejército ruso pueden en las semanas que vienen hacer que se desplome el frente ucraniano y que las hostilidades cesen, que a su vez serían impuestas por los padrinos occidentales de Ucrania. Es muy posible que la situación militar no se termine, pero que sea congelada en las semanas que vienen, de modo a encontrar compromisos diplomáticos en otros planos. ¿Y usted cree que este enfrentamiento podría escalar a un nivel nuclear, a un enfrentamiento nuclear? Pensez-vous qu'il y ait une possibilité d'emploi de munitions nucléaires au cours de ce conflit? Es un gran temor, ya que el Reino Unido dijo que entregará tanques Challenger 2 que utilizan municiones de uranio empobrecido, sabiendo que esas municiones ya fueron utilizadas no solamente en Serbia, pero también en Irak y en Libia y en Siria. Se puede temer que esas municiones estén ya en Ucrania y sean quizá utilizadas durante la próxima contraofensiva ucraniana. Es un riesgo muy importante. Como usted sabe, esas municiones no son solamente muy eficaces contra los blindajes, dejan también polvos radioactivos durante milenarios en los terrenos donde han sido utilizados y llevan, como lo vimos en Serbia o en Irak, a una mortalidad debido a problemas oncológicos que dura decenias después de la utilización. Así que soy muy inquieto por la presencia de esas municiones y de la capacidad anglosajona de utilizarlas a través del ejército ucraniano. Le puedo dar la respuesta. El riesgo de explosión nuclear sobre los ucranianos es posible, pero no por parte de Rusia. Tengo la certeza que la doctrina de empleo nuclear rusa está perfectamente bien establecida y se prohíbe de utilizar el arma nuclear en primer lugar, incluso las armas nucleares tácticas. No creo que la doctrina rusa cambió. Lo que sí sabemos es que Ucrania, antes del 24 de febrero, tenía decenas de toneladas de plutonio, lo que fue confirmado por el señor Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, que está él mismo en Davos. Dijo que Ucrania disponía de la capacidad de fabricar armas nucleares y que es posible que la voluntad de la intervención rusa es de poner fin a esta capacidad. En cambio, los occidentales, visto el alejamiento geográfico de los Estados Unidos hacia el territorio ucraniano, no tendrían ningún escrúpulo en utilizar armas nucleares y podrían perfectamente bien utilizar las armas nucleares para ganar la guerra en el terreno. Creo que los anglosajones no tienen ningún escrúpulo para ganar esta guerra y que para ellos todos los medios son justificables, incluso las armas nucleares, como lo mostraron en el pasado, en 1945, en el Japón. ¿Cómo evaluaría, o por lo menos recientemente hubo un encuentro entre el presidente Putin de Rusia con el presidente chino Xi Jinping? Y quisiera saber ¿qué evaluación usted puede obtener de ese encuentro y si hubo temas de, llamémoslo, de preponderancia en esta alianza ruso-china? Récemment, les présidents Poutine et Xi se sont rencontrés à Moscou. Comment évaluez-vous cette rencontre et quels rapports de force sont-ils nés de cette rencontre? Es un encuentro importante, ya que evidentemente significa que
la alianza ruso-china está siempre válida y que toda la estrategia anglosajona desde siempre jugó la carta de la división entre China y Rusia, y toda esta estrategia se cayó desde hace más o menos 10 años y creo particularmente a la relación entre Putin y Xi Jinping, que son innegablemente dos hombres que tienen confianza y que están listos para poner un término a la dominación anglosajona en Estados Unidos sobre el resto del mundo, y particularmente a través de la desdolarización que ya empezaron, ya que fue anunciado durante esta visita de Putin a Moscú que los intercambios entre China y Rusia se harían en las monedas nacionales, el ruble o el yuan. Es una verdadera declaración de guerra a los Estados Unidos, así que este encuentro es importante y es tanto más importante que significa que el señor Xi Jinping no negó cualquier conversación, incluso telefónica, con Zelensky. Fue un encuentro histórico y un encuentro que desde mi punto de vista significa muy claramente la resistencia a la dominación anglosajona. Y en base a este encuentro que bien explicado usted, ¿cómo cree que se reordenaría el tablero geopolítico mundial? À la suite de cette rencontre et d'autres événements liés à cette guerre, comment pensez-vous que va se réagencer l'équilibre géopolitique mondial? Es una gran pregunta, que es un poco una profecía, pero creo que podemos considerar que asistimos en estos momentos históricos al fin de la hegemonía anglosajona sobre el mundo. Desde este punto de vista habrá sin duda una recomposición, y la elección que se ofrece al mundo es entre la unipolaridad bajo dominación anglosajona o la multipolaridad bajo la hegemonía de nadie, ya que de manera natural y orgánica lo que proponen los chinos y los rusos al resto del mundo es una alternativa multipolar que consiste en decir: naciones de todos los países vivan como ustedes quieren. Eso es lo que se dibuja hoy, y creo que es realmente una oportunidad para la mayoría de los países de rechazar la dominación de la finanza mundial, la dominación cultural de Estados Unidos, y a rechazar sus valores deleterias y sus valores destructivos que apuntan a destruir a las naciones. Es difícil prever cómo el mundo se va a reorganizar, pero hoy por hoy hay una evidente oportunidad de redefinir el futuro de lo que será nuestro mundo y para nuestros descendientes, de ver un mundo que permitirá salir de esta unipolaridad, que es la palabra disfrazada para hablar de una especie de dictadura mundial. Esa es la oportunidad que tenemos, pero no está ganada el partido. Los años que vienen serán difíciles para todos los países del mundo, ya que está claro que nunca los anglosajones, que apuntan a esta gobernanza mundial, no abandonarán nunca sin combatir, y como disponen enormes medios, ya sea financiero, militar o tecnológico, es evidente que la batalla que empieza será difícil y todos los países sufrirán de un modo o de otro las consecuencias. Monsieur Leroy, nous voyons un corte comercial. À nous retourner une minute, s'il vous plaît. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, volvemos enseguida con Emmanuel Leroy desde París, Francia, hablando sobre esta temática Rusia, especialmente también con Europa. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia,
literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Emmanuel Leroy, diputado mandato cumplido del Frente Nacional y actualmente un gran conocedor en la política internacional, especialmente de amigos de Rusia, llamémoslo. Monsieur Leroy, quisiera que nos dijera, por ejemplo, en este caso, Rusia, Xi Jinping, en su alianza, ¿qué espacio usted cree que ocuparía Rusia? Hablo desde el punto de vista, podríamos decir, comercial, o el poder militar, o a través del dólar norteamericano, que sigue siendo un instrumento de poder. Le monde actuel est dominé par le pouvoir militaire, économique et financier des États-Unis, que ce soit dans les échanges de marchandises, les échanges de toute nature. Comment la Russie peut-elle jouer sa propre carte dans un monde qui est encore aujourd'hui dominé par les États-Unis et l'Occident en général? Contestaré de la manera siguiente. La Rusia es casi sin duda el país más rico del mundo, las cantidades infinitas de riquezas que dispone. La mayoría una inmensa parte del territorio de la Federación de Rusia nunca fue explorado desde el punto de vista geológico para encontrar riquezas mineras. Es decir, que pese a que si el PNB es más chico, es 15 veces menor que el de los Estados Unidos, pero en riquezas potenciales es muy, muy superior. Y hoy estaría, más o menos desde ese punto de vista, delante de Alemania. En lo que se refiere al resto de la pregunta, ¿qué posición tomar entre la hiperpotencia americana? Rusia es casi el único país que puede hacer una autarquía. Dispone de todos los recursos necesarios. Le podrá faltar a bananas y cacao, pero todo el resto, todo lo esencial, lo dispone. Y dispone igualmente de un arma muy fundamental para los años que vienen, que es la fuerza cerealera, la fuerza agroindustrial, en la medida en que Rusia hoy es uno de los países más importantes productores de cereales y podría alimentar la mitad de la humanidad sola. Y desde ese punto de vista ocupará un rango determinante en la geoeconomía mundial. Ya lo juega
pero se va a multiplicar en los años que vienen. Y para contestar al fondo de su pregunta sobre la alternativa a la dominación anglosajona, creo que vamos a ver con la despolarización del mundo que vamos a ver, vamos a asistir al fin de la hegemonía americana, el fin de la hegemonía del dólar, y que tanto Arabia Saudita Rusia que está proponiendo su candidatura a la adhesión de los BRICS. Y desde el año que este conflicto dura, hay varios países importantes en la economía mundial que han pedido a entrar en esta entidad que son los BRICS o la Organización de Shanghái. Y muy claramente estos organismos son sin duda organismos de sustitución y de reemplazo a los organismos occidentales. Y tienen como vocación de definir la adquisición futura mundial, de organización del mundo, y es importante para Argelia, Arabia Saudita, Egipto y otros más han hecho acto de candidatura para entrar en este mundo que está, el mundo de la multipolaridad. Y creo que la América del Sur, y en particular Argentina, tiene un papel histórico que jugar. La Argentina es un país importante en el equilibrio del mundo, y en particular el mundo sudamericano. Y creo que una iniciativa diplomática de ese tipo, que consistiría en jugar esta carta de la multipolaridad, sería una apertura muy importante para amplificar ese fenómeno al cual asistimos. Y con relación a esto que acaba de decir, pregunto, el euro tiene la presión de varios lados, el dólar por un lado, el rublo por el otro y el yuan por el otro. ¿Qué existencia o qué fortaleza puede mantener el euro? On se pose la question dans le contexte actuel avec le dollar d'un côté, le rouble de l'autre et le yuan pour finir. Quel espace vital reste-t-il pour l'euro? Creo que el euro era una moneda intermediaria, una moneda de sustitución para la Unión Europea. Esta moneda tenía como destino de favorecer la integración europea entre los años 80 y 2020. Pero no estaba destinada a ser una moneda global, era una moneda subsidiaria que nunca entró en concurrencia con el dólar. Una cosa hecha por los anglosajones, que fueron en el espíritu de los creadores anglosajones finalmente de la Unión Europea, no tenían como objetivo que el euro fuera la moneda de una potencia. La voluntad de ellos era de reducir la Europa a una realidad puramente económica y no una potencia política global. Así que el euro será probablemente una moneda que va a desaparecer en los arreglos financieros que van a venir durante los semanas o los meses que vienen. Esta situación que habla, sin duda, frente a estos poderes que funcionan, ¿no?, en Europa, sin duda, ¿qué beneficio o qué terror genera Europa la presencia de Rusia? Es decir, ¿Rusia es un beneficio o es un fantasma que aterra a Europa? ¿Por qué? Aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle existe se trouve face à une Russie rétive et résistante. Pour les Européens d'aujourd'hui, quel rôle joue la Russie? Celui d'un épouvantail ou d'une espérance? Hay que distinguir entre los europeos los que son lúcidos o los que son víctimas de la propaganda. Estamos en Europa, somos víctimas de la propaganda anglosajona
que hoy por hoy está haciendo en el marco de este conflicto una propaganda totalmente pro-ucraniana y caracterizada. Entre las élites francesas y europeas hay una proporción que se incrementa de personas que son conscientes que Rusia es una puerta de salida para terminar la dominación anglosajona. Es evidente que los medios de comunicación, como están bajo el control del pensamiento único, de la ortodoxia anglosajona, es evidente que la mayoría de las poblaciones entienden la propaganda, oyen la propaganda ucraniana todos los días y están convencidos que Rusia es el eje del mal, que la Rusia es un mundo bárbaro y que la Rusia es un país de masacradores y de vendedores de pequeños niños, pero eso es propaganda de guerra, pura y simple. El enemigo está ya designado sistemáticamente de manera negativa, de manera a hacer la adhesión de las poblaciones contra ese enemigo común. Recientemente en esta entrevista usted mencionaba mucho las relaciones o de alguna manera la intervención de Brasil, Argentina, en fin. ¿Cómo ve, no? ¿Cómo se da un fenómeno, por ejemplo, las relaciones ruso-hispanoamérica, ¿no? Venezuela, Argentina, Brasil, tal BRIC, de alguna manera, México, como que estas relaciones van en crecimiento frente a las tradicionales relaciones con los Estados Unidos. ¿Por qué cree que se da este fenómeno de acercamiento a Rusia o Rusia a Hispanoamérica? Depuis très longtemps, les relations diplomatiques entre l'Amérique hispanique et les États-Unis étaient le facteur dominant du continent. Et progressivement, on remarque que les peuples se secouent et qu'on a davantage de liens et les relations avec la Russie se renforcent. Comment expliquez-vous ce phénomène? Desde siempre las relaciones diplomáticas entre la América hispánica y los Estados Unidos fueron el factor dominante de esos temas. Progresivamente notamos que hay más lazos y que hay mayores relaciones que se refuerzan con Rusia. Se explica por las consecuencias de lo que describí, es decir, que la dominación americana, emplazándose, los pueblos que están bajo dominación, los pueblos sudamericanos, sufren la dominación desde el siglo pasado, del siglo XIX. Es evidente que la tendencia a la emancipación de esos pueblos se confirma. Si permite, me gustaría ilustrar mi respuesta a esta pregunta, de citar un corto extracto de un libro de un general americano, escrito en los años 30, y que resume lo que fue la política de los Estados Unidos durante muchos años, particularmente en América del Sur, pero también en el resto del mundo. Es un extracto que me parece importante. El libro se llama World Up. Es una autobiografía del general Smedley Butler, que fue publicada en Nueva York en 1935. Leo un extracto muy corto. Pasé 33 años y 4 años en servicio activo, viendo las posibilidades de nuestro país. Ocupé todos los grados de subteniente a general de división y durante este periodo traté mi tiempo a servir al gran capital, la industria y los banqueros. Como hombre de acción, fui en realidad un raqueteador a servicio del gran capital. Es así que me ocupé de asegurar el puerto de Tampico para los intereses americanos y que Haití y Cuba fueran lugares para que la gente de la Citibank pudiera ganar dinero. También participé a la depuración en Nicaragua, en provecho de Brown Brothers. También traje la luz a la República Dominicana por cuenta de los intereses azucareros americanos. En 1930 hice que de Honduras
fuera sometido a los intereses azucareros americanos. En China hice que Standard Oil tuviera sus intereses asegurados. Todo eso marchó muy bien para mí. Fue recompensado por honores, condecoraciones, promociones, y cuando miro hacia atrás me doy cuenta que hubiera podido hacer servicios a Al Capone mucho mejor que el racket que él podría hacer, mientras que nosotros lo hacíamos sobre los 3 continentes. Creo que esto ilustra lo que era la ideología de destrucción, la ideología anglosajona, que es una ideología de predación, una ideología en parte heredada, me parece, de la piratería que operaron en América del Sur, en América Central, en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Muy interesante. Leroy, hay un tema relacionado que creo muy importante, que Occidente está de alguna manera subordinado al nuevo orden mundial. Y obviamente el nuevo orden mundial impone una agenda 2030, con lo que conlleva toda su perversión. El presidente Putin estaba más o menos alineado tiempo atrás, y hubo un cambio del presidente Putin en este aspecto. ¿Qué postura ve ahora, o por lo menos qué lo hizo cambiar al presidente Putin de eso que era al hoy? Aujourd'hui, l'Occident est le bras armé du nouvel ordre mondial et à l'agenda de 2030 des objectifs sociopolitiques et toute la perversion qu'il transporte. Au départ, le président Poutine semblait un peu attiré par l'Occident et ses valeurs, mais il a rapidement évolué. Quelle posture aujourd'hui défend la Russie, par l'intermédiaire de son président, à l'égard de les choix de valeurs, les choix sociétaux que défend l'Occident? Una pregunta muy importante y que me da la oportunidad de mostrar la naturaleza de las cosas. Esta problemática me parece muy importante. Desde mi punto de vista, el presidente Putin toma el poder a fin del 99 y Rusia está en un estado de destrucción total, económico, político, financiero. No hay que olvidarse que Putin es un campeón de judo y las técnicas que van a utilizar son técnicas de acompañar al adversario, considerando que es mucho más fuerte que él. Y toda la actitud de Vladimir Putin, que no es un hombre solo, hay que entender que Vladimir Putin representa una élite rusa que decidió terminar con la destrucción de Rusia. Toda su política consistió, desde el origen hasta ahora, a sacarse de encima el enemigo, pero evitando una confrontación directa para evitar de ser destruido por la desproporción de fuerzas hasta que Rusia no hubiera reconstituido su arsenal militar y desarrollado tecnologías militares que permiten hoy de estar en posición de superioridad hacia Occidente incluso. No podía permitirse de oponerse demasiado fuertemente a todos los organismos emplazados por el Occidente, como son las organizaciones internacionales, el Banco Mundial, los CDE, etc. Eso explica la extraordinaria prudencia con la cual los rusos reaccionaron ante esta ideología de Occidente anglosajón. Y esto se explica hasta este 24 de febrero, fecha en la cual, si puedo decirlo así, Putin declara abiertamente que ahora va a reaccionar. Estamos en condiciones de enfrentarnos con Occidente. Pero de toda esta larga paciencia de los años 2000 hasta los 2022,
nos es difícil entender por qué esperó tanto, por qué jugó en la Carta de Davos. Esto se explica por la voluntad de no entrar en guerra demasiado rápidamente con las potencias anglosajonas. Agrego que, desde mi punto de vista, es que el Occidente no es monolítico, es dividido en múltiples partes que también se pueden enfrentar, como por ejemplo, si uno mira a los Estados Unidos, Trump encarna la heterogeneidad de los Estados Unidos respecto a Obama, Clinton o Biden. Desde este punto de vista, creo que aceptar la idea que hay hoy por hoy en el mundo capitalista, hay por lo menos dos tendencias importantes. Uno que sería el arqueocapitalismo, los herederos del capitalismo de papá, del capitalismo de Trump o de sus amigos, o el capitalismo renano que hay en Alemania, este capitalismo del siglo XIX, de la primera mitad del XX, que conserva ciertos restos de patrimonio, de nacionalismo y de entró en guerra contra sería el neocapitalismo, que son los promotores de la finanza pura, es decir, que han cortado toda relación con todo sentimiento de pertenencia y que se consideran encontrándose en su casa en cualquier punto de la tierra. Estos dos mundos se enfrentan y hoy por hoy Putin, entre los neomundialistas, hay una oposición fuerte en la cual Rusia y otros países del mundo, como China, están tomando la carta de entrar en esta brecha para ir a la confrontación contra esta visión. En base a todo esto que hablamos, ¿no? Quisiera saber las presiones que hay en general sobre Ucrania, Rusia, etcétera, tanto por parte de Occidente. ¿Cuáles son realmente las propuestas que hace Rusia para cesar la guerra? On est dans un déluge d'informations occidentales qui trouble les esprits et qui nous empêche de connaître les véritables positions de la Russie. Est-ce qu'il vous serait possible de nous expliquer quelles sont les propositions concrètes que fait la Russie pour mettre fin à cette guerre? Rusia estuvo siempre abierta desde un principio a cesar las hostilidades, ya que en marzo hubo conversaciones en Minsk, en Bielorrusia, y después a Estambul, donde los rusos estaban preparados a discutir, a llegar a un arreglo sobre el conjunto de la región. En ese momento Zelensky y una parte de su Estado Mayor político y militar estaban de acuerdo para jugar esta carta de apaciguar el conflicto, pero usted sabe, los anglosajones echaron aceite sobre el fuego y después las conversaciones de Minsk hicieron presión sobre Kiev para prohibirle a Zelensky de seguir en este camino, y que ellos querían promover esta guerra para hacer ceder a los rusos. Está claramente la voluntad de Occidente de evitar toda pacificación. En lo que se refiere a la voluntad rusa, tal que expresada en el memorándum que emitieron en diciembre del 21 ante las hostilidades, pide exclusivamente que las garantías de seguridad
una garantía de seguridad indivisible sea asegurada, si Ucrania ofrecía la posibilidad de mantenerse en relación con Rusia de manera pacífica y neutral, no habría ningún problema para el Kremlin de aceptar una proposición. El problema es que los mentores occidentales de Zelensky no aceptarán jamás una proposición de ese estilo. Doctor Leroy, usted era amigo de Daria Dugina, la hija del filósofo Alexander Dugin, que fue asesinada el año pasado en un atentado con coche bomba. ¿Cómo explicaría usted su muerte, si se tiene conocimiento de sus asesinos, y cuál era el objeto? Vous étiez ami avec Daria Dugina, la fille du philosophe Alexandre Dugin, qui est un grand ami de l'Argentine et qui vient très souvent nous voir. Et Daria a été assassinée l'année dernière dans un attentat à la voiture piégée. Comment expliquez-vous qu'elle ait été tuée? Que recherchent ces assassins d'après vous? Es algo dramático. C'est effectivement quelque chose de dramatique. Daria Dugin, la dernière fois que je l'avais vue, c'était en février, le 21 février 2021. Me dijo en febrero del 21 de ir a Moscú para disertar sobre la situación en Ucrania. Su pregunta es importante porque coloca el acento sobre una de las grandes debilidades de Rusia, que es la metapolítica o la ideología política en general. Hay que entender que el hombre que está a la cabeza de Rusia desde hace más de 20 años es un hombre que siempre negó todo compromiso ideológico de su país y jugó la carta del pragmatismo y tratando de escuchar la visión de las diversas personalidades de la política rusa. Es claramente un patriota antiliberal y anticapitalista. Personalidades como Sergei Taliev, que sería la encarnación de lo que llamaríamos un nacionalismo anticapitalista y antiliberal. Contra un hombre como Alexei Kurin, que era un particular del liberalismo total. Y hasta ahora Putin nunca tomó una posición muy definida entre esas dos opciones. Y ella encarnaba esa nueva generación de jóvenes intelectuales que entraron en esta vía difícil en Rusia, del pensamiento político. Las élites rusas siempre dejaron de lado ese sector para destinarse a sobreactores más interesantes para ellos en términos financieros. El pensamiento político puro no fue nunca muy expresado y ahora hay mucha gente que trabaja en eso. Era una de las raras personas que se dio totalmente a ese segmento del pensamiento y trabajar a la ideologización del mundo o del mundo ruso es una necesidad imperativa. Ella es parte de esas personas llave que en Rusia y a nivel internacional también empezaron a tomar un papel importante en el sector de las ideas, particularmente en África y en el Oriente Medio también, donde estaba muy presente. Ella nos acompañó en 2019 en Siria. Elle nous avait accompagnés en 2019 dans un voyage en Syrie où elle avait été. Fue una gran compañera de expedición, muy agradable, muy brillante. Encarnaba esa nueva generación de jóvenes intelectuales rusos que aceptan de arriesgar sus vidas para la reconstitución de un pensamiento ruso. Y uno de los sectores de debilidad rusos es que durante estos 74 años no han
Putin fue un personaje clave en la nueva generación de los pensadores rusos, visto el papel que le tocó en la escena internacional y también en su país para hacer reconocer una visión del mundo alternativa al sistema, pero no solo sobre el ángulo ruso, pero con una perspectiva universalista en la cual los pueblos sudamericanos de África o de Asia podían perfectamente reconocerse. Desarrollando esta estrategia multipolar para crear una especie de internacional de los patriotas, era una militante revolucionaria perfectamente activa y creo que fue identificada por Zelensky y los mandantes de Ucrania, más que Zelensky. Creo que son los mandantes de Ucrania que la identificaron como un elemento muy peligroso y la razón por la cual la mataron. Les recuerdo que su padre estaba también en la mira. La verdad que es criminal el asesinato de esta niña. Usted participó el mes pasado en Moscú en el Congreso como fundador del movimiento internacional filo-ruso, en el que participaron numerosos observadores del mundo, también de América Hispana o Iberoamérica. Primero, siempre se utilizaba el término América Latina, ¿no? Latinoamericanos, ¿no? En este caso veo que han cambiado, ¿no? ¿Cuáles fueron un poco esa visión y qué conclusiones tuvo este encuentro? Autre question importante, vous avez participé le mois dernier à Moscou au congrès fondateur du mouvement international des Amis de la Russie, auquel ont participé de nombreux observateurs du monde entier, y compris de l'Amérique hispanique. Qu'en avez-vous retiré? Desde mi punto de vista, este encuentro de Moscú fue un encuentro histórico porque firma por la primera vez la nueva vinculación del mundo ruso. Digo a medida que en la historia del mundo, Rusia siempre llevó su palabra al mundo. La primera vez, después de las guerras napoleónicas, cuando Napoleón fue vencido y el zar Alejandro I desarrolló la idea de la Santa Alianza, que era la primera idea universalista y humanista, para evitar la vuelta de todas las revoluciones o de todos los movimientos que el periodo revolucionario trajo al mundo, en la primera fase del pensamiento ruso sobre el mundo. La segunda fue, paradojalmente, inspirada por los ideales de la Revolución Francesa, fue la promulgación del internacionalismo proletariano en la escala mundial, pero que también puede analizarse como la voluntad de una política antiliberal y antianglosajona. Hoy, Rusia, con personas como Alejandro Dugin, y en la ocasión de este Congreso Fundacional la Rusia por tercera vez parece querer tomar la palabra para ofrecer una alternativa al mundo. Participaron varios países sudamericanos, latinoamericanos, pienso a Pepe Escobar, que me escucha. Este encuentro fue muy importante porque fue lanzado en presencia de Sergei Lavrov, que participó a los trabajos de este congreso. Estaba también María Zakharova, personaje importante del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero fue leído también un mensaje de Vladimir Putin anunciando su apoyo irrestricto a este movimiento internacional rusófono. Creo que fue una jornada histórica. Espera que saldrán proposiciones y acciones concretas en el futuro y que este movimiento de rusofilia desembocará sobre medios y acciones que permitirán de trabajar
a la liberación del mundo, porque el mundo hoy necesita limpiarse de esta escoria, de ese sistema liberal, de los cuales sufrimos las consecuencias, y espero que Rusia se dará los medios de ayudar al mundo a liberarse. Gracias, Monsieur Leroy. Quisiera, como última pregunta, ¿no? como conclusión, sabemos que ser amigo de Rusia o tener un acercamiento con Rusia o hablar de la paz, ¿no es cierto?, probablemente también contemplando los puntos de paz que propone Rusia, el sistema en general a uno le hace pagar, ¿no es cierto?, por estar en contra de Occidente. Le pregunto a usted, ¿tuvo que pagar algún precio personal por este acercamiento o hablar de la paz sobre el tema ucraniano? Emmanuel, la question est assez ouverte. Tu es le défenseur d'une vision de la Russie et des relations internationales qui est à l'opposé des intérêts de l'Occident. Or, tu vis en Occident. Donc, l'Occident déploie contre toi toutes ses armes. L'idée, c'est que tu fasses le catalogue un peu larmoyant de tout ce que le système, toutes les misères qu'on te fait, à l'aéroport, à la banque, en fait. Montre comment le système déploie toutes ces petitesses pour te rendre la vie impossible et que néanmoins tu poursuis. Es claro que cuando se profesan ideas, las ideas que expresé hoy, es evidente que alguien como yo está en una situación de disidencia hacia la ideología occidental. Pero esta posición de disidente no se manifiesta de la misma manera que puede manifestarse en los países comunistas en el siglo pasado. Es más sutil. Pero dar un ejemplo concreto, hace un año más o menos, del 1 de mayo, tenía que participar en una operación humanitaria en el Donbass y las aduanas no pararon y nuestro dinero destinado a los niños del Donbass fue confiscado por la aduana francesa. De manera más reciente, tuvimos durante los 2 últimos años tres bancos dejaron de trabajar con nosotros, cerrando nuestras cuentas. De manera aún más perversa, hemos tenido también controles fiscales hechos contra nosotros para impedirnos de trabajar y de estar en una situación normal, de trabajo normal. Ahí tenemos 3 ejemplos del sistema, pero tampoco se puede excluir que esta situación se endurezca y que habrá medidas más difíciles para nosotros a venir y más dramáticas. No excluyo operaciones de difamación. Es claro que nuestro enemigo es potente y no acepta la adversidad, mientras que estamos reducidos o acantonados a pequeños espacios. Los puede aceptar, ignorar, pero en realidad creo que mañana nos podrían arrestar o tomar medidas aún más dramáticas. Docteur Leroy, merci beaucoup pour cet entretien, long et plus entretien, mais très valioso pour le public argentin et hispano-americano. Merci beaucoup, c'est très valuable. Muchas gracias. Muchas gracias, muy atento. Gracias. Hasta la próxima. Merci beaucoup. Merci. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Creo que era muy importante traer una visión distinta de esta situación. Creo que escuchar las palabras de don Emmanuel Leroy ha sido invaluable. Por supuesto, dentro de las posturas que hay divergencia, tanto en nuestro país como en Hispanoamérica. Pero bueno, que vale la pena también escuchar, como bien se dice, la otra campana o la contracara. En eso estamos. Le agradezco mucho a Tristan Mordel, que fue uno de los intérpretes que ha trabajado aquí con nosotros.
y por supuesto la presencia de todos ustedes acompañándonos en este programa. Los esperamos en otro encuentro de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.